Y esta nueva Fórmula 1 nos deja algo que ninguno de nosotros esperábamos. Un GP de Barcelona interesante y una victoria de Hamilton con Ferrari. Y, por pena, el único fan de Hamilton de este canal no está aquí hoy para acompañarnos y tirarnos la victoria a la cara. ¡Qué pena! Pero, para hablar de esto y mucho más, tengo conmigo al tío que se ve la carrera 23 veces. Una la misma que todo el mundo y después una para cada onboard de piloto. Bienvenidos a Smooth Operators. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estamos? Bien, preparado para grabar este post. Un post un poco complicado puede ser para el aficionado de Alonso. Este fin de semana en Montmeló, uno de los fines de semana más complicados para Aston Martin esta temporada, aunque los fines de semana complicados se van coleccionando, y que además pues lleva con esta victoria de Hamilton, que comentaremos también, y que desgraciadamente la persona que más hubiese disfrutado de este post, pues por el karma que tiene este canal, no ha podido venir. Pero bueno, ya hablaremos de Aston Martin y de todo lo que ha sucedido, que además Mike Crack ha dejado unas declaraciones que a mí me parecen oro, porque hay algo que rescatar del fin de semana de Aston Martin y luego lo comentaremos, además de todos los rumores que hay respecto a su futuro. Pero bueno, fin de semana, como has dicho tú, una carrera bastante interesante que nos ha fastidiado ese Virtual Safety Car, como decía, ¿no? La victoria de Hamilton, que ha sido provocada más o menos por o ayudada, facilitada por este Virtual Safety Car por el abandono de Alonso, aunque creo que la victoria se iba a producir de todas maneras. Y nos ha dejado una carrera interesante, que se ha fastidiado por este Virtual, como digo, pero yo más que enfocarlo como ha sido una carrera interesante, quiero recuperar a nuestros amigos de Pirelli. ¿Veis cómo una carrera con variedad estratégica es capaz de tapar todos los problemas que tiene esta Fórmula 1 de 2026, este reglamento y todo el superclipping y todo esto? ¿Ha habido problemas de superclipping? Evidentemente que los ha habido. Tú te miras, he puesto por ahí la telemetría de Russell, de la pole de Russell, el sábado, y se ve perfectamente, estará por al principio creo, y se ve perfectamente cómo la velocidad cae a mitad de recta. Mitad de la recta principal ya está cayendo la velocidad. O sea, ha seguido existiendo superclipping, ha seguido existiendo la gestión de la energía, ha seguido existiendo esta distancia entre lo que está haciendo el piloto y lo que puede llegar a entender el espectador. Una retransmisión, como decimos, del mismo estilo, sin facilitar que el espectador pueda entender más. Todo esto ha existido, pero como Pirelli este fin de semana ha decidido traer unos compuestos más blandos, hemos tenido variedad estratégica, hemos tenido una emoción en pista que no teníamos en otras carreras, y la sensación yo creo que por lo general ha sido bastante positiva. No sé si para ponerla como la mejor carrera de la temporada, que es donde está ahora mismo, invito a la gente que siga votando, porque ahora mismo todavía puede cambiar esto, pero creo que la sensación ha sido bastante positiva, y yo creo que hasta la parte final, cuando este Virtual creo que nos ha privado de un final más emocionante. Estoy de acuerdo. Y tal vez la parte del principio que era un poco procesión. Pero yo creo que las sensaciones han sido bastante positivas dentro de aceptar la Fórmula 1 con este reglamento híbrido. Sí. Lo que hace tener una batalla por la primera posición, ¿eh? Porque si esto hubiese sucedido por la segunda o por la tercera, no sé yo si estaríamos hablando del mejor GP de la temporada, por lo menos en lo que hace por ahora nuestro poll de clasificación de GPs. Pero bueno, yo sí que por lo menos me he entretenido, que esto, viniendo de Barcelona, últimos años un poco complicados desde un punto de vista de espectáculo, pero lo que sí que hemos podido ver por lo menos es el hecho de que los coches se pueden seguir, y hemos tenido una mínima batalla, ya no únicamente con Hamilton, con esta estrategia distinta, sino también con los Mercedes y con un Lando Norris que tampoco parecía que estaba tan lejos del ritmo que presentaba Antonelli, lo cual también son muy buenas noticias a ver. Aún así, los abandonos continúan siendo uno de los grandes protagonistas de esta temporada. No sé qué media nos va a salir, pero yo creo que tranquilamente entre 5 o 6 abandonos nos van a salir por carrera. Por lo menos al llegar al parón veraniego. Después ya veremos si la cosa se soluciona o no. Pero también muy marcados por eso. Dicho esto, vamos a repasar, como siempre,
la clasificación que hemos tenido en la carrera y después vamos a ir poco a poco repasando la actuación de cada piloto y cada equipo. Podio británico. Hacía, ¿qué? 40 años que no sucedía, me parece. Desde el 68, Estados Unidos, que a mí me pareció una barbaridad. Cuando he visto el dato me pareció una barbaridad. Como que en mi cabeza digo, no ha pasado en 60 años todo esto. O sea, que 3 pilotos británicos se junten en el podio con la de pilotos británicos que hay ahora en la Fórmula 1. Pasa que, claro, yo pienso también cuando era más joven, no como ahora que soy ya no tan joven, no había tantos pilotos británicos haciendo podios. Cuando yo tenía 5 o 10 años, empezó a salir Hamilton, estaba Button, pero que hubo ahí una especie de laguna. Lo que pasa es que después se empezaron a acumular Russell, Norris, Hamilton, Albon, que lo cuentan cuando quieren para las estadísticas. Entonces, Berman, Lindblad, ¿sabes? Han ido como apareciendo muchos y ahora sí que hay una gran acumulación. Sí. No, muy de acuerdo en esto. Pero lo que decíamos, tenemos un Lewis Hamilton en primera posición, 20 segundos después un George Russell, que si hubiese sido Antonelli que hubiese estado delante, pues seguramente el gap no hubiese sido tan grande. Y para completar el podio tenemos al número 1, Lando Norris, que conforma, pues lo que decía, el podio británico. Después tenemos un Max Verstappen que ha quedado por delante de un Piastri con un coche que claramente era inferior. Tenemos un Hadjar que, si recordamos, ha caído como cual piedra en la salida, pero que ha conseguido recuperar hasta sexta posición, teniendo en cuenta pues el abandono de Antonelli, obviamente, y de Leclerc. Después tenemos un Pierre Gasly que tendría que haber estado acompañado de Colapinto, pero que a raíz de la sanción de esas banderas amarillas que vio durante el virtual, diría que fue, pues se ha comido esa sanción que le ha colocado en 10ª posición. Y entre los dos Alpine tenemos pues a los dos Racing Bulls, siendo Liam Lawson quien ha ganado a los dos. Pero bueno, esto es el top 10. Podría casi continuar porque tampoco hay muchísimos más pilotos que hayan terminado la carrera, pero bueno, como siempre, esta es la tradición y vamos a repasar ahora cómo nos queda el mundial, tanto de constructores como de pilotos. Por lo que hace constructores, continúa Mercedes lejos, Ferrari en segunda posición y McLaren a 50 puntos. Red Bull, que ya parece que se queda en esa cuarta posición que ya vamos viendo en estas últimas temporadas. Alpine, que continúa tranquilamente en quinta posición, seguido de Racing Bulls. Haas, muy lejos. Williams, Audi, con 2 puntitos, que siendo sincero, podría haber rascado bastante este GP, porque Hülkenberg estaba por delante de los Alpine hasta que terminó su carrera, ¿vale? Entonces, una pena por Audi. Aston Martin, que también fin de absolutamente desastroso, y Cadillac, diría que era Pérez, que anunciaban como que conseguía su mejor posición de la temporada y que después, claro, miras los resultados y Pérez que está en última posición de los que han terminado, siendo esto que 14º, pues enhorabuena supongo. Pero bueno, podría haber sido en Mónaco, pero por la sanción no lo fue. Pero eso sí, al final, eso es verdad. Estos equipos. Y finalmente, en Driver Standings lo que podemos ver aquí es un Hamilton que se posiciona como el perseguidor principal de Antonelli, porque Russell está en tercera posición. Y después, ya muy lejos, tenemos a la tripleta de Leclerc, Norris y Piastri, Verstappen aún más para abajo, y después tenemos tanto Gasly, Hadjar con 34 puntos y Lawson terminando con el top 10. Dicho esto, vamos a avanzar con los equipos, vamos a hablar de la carrera y, a excepción de lo que normalmente hacemos, vamos a empezar con Ferrari, quien claramente merece las primeras palabras de este GP. Guille, ¿qué ha pasado con Ferrari? ¿Qué ha pasado con Ferrari? Bueno, me va a tocar hacer a mí la parte de Tomeu en este caso, pero yo voy a ser bastante más comedido con Hamilton, aunque hay que reconocer que el fin de semana que ha tenido ha sido espectacular, ha sido completísimo todo el fin de semana. Pero bueno, Ferrari, un fin de semana en este Gran Premio de Barcelona, que es la primera vez que tiene esta denominación, porque ha pasado a ser el Madrid, el Gran Premio de España,
Ferrari tenía marcado en el calendario esta fecha como una fecha importante a la hora de traer actualizaciones. Ya lo estuvimos señalando a medida que se iba acercando en el Gran Premio de Canadá y el resto iban incorporando actualizaciones, que Ferrari se iba a esperar a ese gran paquete aquí y lo han traído. Fue el equipo que más actualizaciones trajo, modificaciones importantes en el alerón delantero, en los pontones, o sea, un rediseño bastante importante del chasis de un SF26 que hasta el momento era como su parte que más potencial se le daba, ¿no? Que más rendimiento parecía que le estaba dando al conjunto de monoplaza, dentro de que la unidad de potencia siempre se decía que estaba un paso por detrás, y el Aduo parece haberlo confirmado. Podemos entrar en si Ferrari ha buscado adrede tener ese déficit de potencia para poder hacer una actualización que, según rumores, llegará de cara a Silverstone, pero bueno, eso es otro tema. Hablando de este fin de semana, Hamilton ha seguido con las increíbles sensaciones que lleva las últimas 2 carreras ya. No es una cosa de este fin de semana. En general, la temporada ha sido un cambio radical comparado con 2025, y creo que en las 3 últimas ya llevaba una inercia claramente hacia arriba. Para mí, junto con Antonelli, que este fin de semana pues no ha tenido la mejor de las suertes, pero ha sido un tema mecánico, no ha sido culpa suya, aparte del estratégico, pero es otro tema. Junto con Antonelli me parece que son los 2 pilotos que están más en forma a nivel de rendimiento, y lo ha demostrado desde el sábado. Ya se quedó muy cerca de conseguir la pole. He puesto ahí la comparativa con la vuelta de Russell, que Russell sí que el sábado consiguió hacer una buena vuelta de clasificación llevándose la pole, pero es lo que menciono, Hamilton se llevaba la pole hasta la última curva. Esa es la última curva donde parece que la pierde. Esto, claro, son estos temas de esta Fórmula 1 de ahora, de la gestión de energía. No sabemos muy bien si es que se queda sin batería, si es que gestiona peor la energía. De hecho, me ha parecido curioso, si te fijas en las velocidades de la telemetría de las 2 vueltas, como Hamilton parece que en muchas rectas tiene que usar más superclipping que Russell. Es decir, la velocidad de Hamilton cae mucho antes de llegar a la frenada. O superclipping o lift and coast, no sabemos exactamente lo que está sucediendo viendo solamente esta gráfica. Hay que perder un poco más tiempo mirando el freno, etcétera, etcétera. Pero bueno, que vemos comportamientos distintos a la hora de recargar la energía, y algo ha pasado aquí que le hace perder eso. Es que no es ni una décima para perder la pole, pero bueno, como digo, vuelta súper completa de Hamilton el sábado, que se queda muy cerca de llevarse la pole, y luego es que el domingo él está muy rápido, Ferrari está muy acertado con la clasificación. El tema del virtual safety car provocado por el abandono de Alonso, yo sinceramente creo que lo único que ha hecho es que nos hayamos perdido un final más apretado, con Hamilton teniendo que adelantar, pero es que a mí me parece que ya los Mercedes habían gestionado extremadamente mal la carrera y ya estaban perdidos. Tenían que hacer un stint extremadamente largo, con un neumático que ya se les había visto en el stint anterior, que por ejemplo en el caso de Russell le estaba costando. Además, unos Mercedes que se estaban peleando entre ellos, pero luego entraremos en ese tema. Y sin embargo teníamos a un Hamilton que, no tanto en el primer stint, que sí que es cierto que se ha sabido mantener cerca de Russell, pero sobre todo en el segundo, cuando Ferrari se ha entregado claramente a la estrategia de 3 paradas, que creo que era la estrategia acertada, en un intento similar en un caso similar a lo que intentó Verstappen el año pasado. No sé si te acuerdas, que no tenía el ritmo, pero intentó ir a 3 paradas compitiendo con los McLaren, y por algunos momentos parecía que podía dar lucha. El problema es que la diferencia entre los monoplazas en ritmo sí que el año pasado era bastante importante. En este caso se han alineado todas estas cosas que digo, y un Hamilton que en el segundo stint es que ha estado estelar. Creo que he puesto la comparativa de los ritmos. Creo que está en la parte de Mercedes, pero no sé si la puedes recuperar, que se ven los ritmos de Russell, de Antonelli, de Hamilton, simplemente para ir comentando, mostrarlo un poco, ¿no? El stint que consigue hacerse Hamilton cuando mete ese neumático medio, cómo les recorta casi 20 segundos en prácticamente 9-10 vueltas, aprovechando también esta mala gestión por parte de Mercedes, creo, en esta lucha entre sus 2 pilotos, que además pierden mucho ritmo, pero bueno, eso lo comentaremos luego. Y más allá del virtual safety car, si le ha ayudado, si le ha dado la victoria, yo creo que sí que ha ayudado a que no tenga que encontrarse con ellos en pista al final, pero es que luego termina dominando la carrera metiéndole más de 20 segundos a Antonelli. Bueno, hasta la parte final, luego a Russell, pero estaba claramente con un ritmo muy superior, con un neumático ligeramente más joven. Entonces, en conjunción, parece ser que el Ferrari ha funcionado muy bien y Hamilton ha seguido con este ritmo ascendente de las últimas carreras, o estas sensaciones ascendentes de la última carrera, que le hacen llevarse la primera victoria con Ferrari, que se ha hecho esperar,
pero que bueno, que bate su propio récord, ¿no? de más victorias en la Fórmula 1, además es el campeón de un gran premio más longevo también, y sigue agrandando la leyenda, porque al final conseguir una victoria con Ferrari, pues es evidente que esto ya te hace estar. Si ya estaba en los libros de historia Hamilton, o sea, creo que no hace falta, no le hacía falta esto para estar en los libros de historia, pero siempre conseguir una victoria con Ferrari es algo especial para todos los pilotos, todos lo dicen, y al final pues se ha dado precisamente aquí, aunque ya tenía pinta de que este año podía ser el año. Sí. Muy de acuerdo con todo lo que dices. Yo creo que la única cosa que le terminaría de poner en el libro de todos los récords es conseguir el 8º mundial con Ferrari. Esto sí que sería absolutamente apoteósico, pero teniendo en cuenta que tenemos un Antonelli muy fuerte de forma y que parece que su único rival es el equipo de estrategia de Mercedes, que no quiere literalmente tirar a Russell under the bus, pues tiene un poco la pinta de que se les va a escapar. Vamos a ver cómo avanza la temporada, vamos a ver los siguientes GPs, pero lo que sí que es cierto es que creo que es un buen momento para ser tifosi, o por lo menos para tener esperanzas. Ahora hablaremos del otro lado del garaje, que lo que ha ido bien con uno. Parece que es muy difícil conseguir que a los dos les vaya bien. No es como, por ejemplo, McLaren el año pasado, que sí que teníamos tanto un Lando Norris como un Piastri que parecía que las cosas se les alineaban. Aquí es o va un Ferrari o va el otro, pero los dos a la vez no. Pero yo lo que sí que quería comentar es que, muy de acuerdo con todo, si te soy sincero, no sé cómo de claro hubiese sido la victoria de Hamilton si las cosas se hubiesen dado como se tendrían que haber dado antes del virtual. Sí que es cierto que tenía muchísimo más ritmo y que degradaba entre 0 y nada, pero no sé si a lo mejor un Antonelli se hubiese atrevido un poco más a adelantar a Russell, por el hecho de que venía Hamilton por detrás y decir, tú, que esto se me escapa y aún puedo ganarlo. No sé si es el hecho de que a lo mejor Norris dudo que le hubiese batallado demasiado, pero yo creo que Antonelli sí que le hubiese batallado muchísimo la posición a Hamilton, ya siendo este primero, siendo este segundo. Entonces, no sé cómo hubiese quedado. Lo dicho, una pena porque creo que nos hubiese quedado un GP bastante interesante, pero aún así contento de ver a un Hamilton que había estado muy con la cabeza baja en su última temporada con Mercedes y también en su primera con Ferrari, verlo cómodo con el coche y ganar, creo que a todo el mundo le gusta esto. Bueno, créeme que no. Créeme que no lo digo por mí, pero créeme que no. Bueno, porque hay hater de Hamilton, pero a cualquiera que le guste... Es una rivalidad histórica. Sí, pero a cualquiera que le guste la Fórmula 1 en general, sin escoger favoritos, yo creo que es bonito de ver. La Fórmula 1, de hecho, es uno de estos deportes donde tú puedes ser más o menos simpatizante es decir, los que realmente son fans del deporte. Tú puedes ser más o menos simpatizante de un piloto, pero realmente cualquiera que gane, mientras haya espectáculo, creo que es siempre disfrutable. Pero bueno, vamos a movernos de piloto, vamos a ir con Leclerc. Un Leclerc que no sé qué le han hecho al pobre. Ya siempre había salido mucho meme de lo depresivo que era el hecho o la experiencia que tenía con Ferrari. Pero, madre mía, las declaraciones que tuvo diciendo que es difícil ser fan suyo después del error de... Fue de clasificación, ¿no? Esto. Duro, ¿eh? Duro de ver. Y obviamente, pues, como salió mal, y después también en carrera se le vio falto de ritmo en comparación con su compañero de equipo, y el fallo mecánico que tuvo pues no ayudó para nada, sino sencillamente para agrandar este bache en el que parece que se encuentra el piloto monegasco. Sí, primera carrera en la que probaba este cambio en los discos de freno. Según Leclerc, desde los libres 2 ya se ha adaptado a su funcionamiento. Bueno, ya veremos si es así o no. Lo que hemos visto es que sigue errático en clasificación, comete un error entrando a mucha velocidad en la curva 4, pierde el coche y sale en 10ª posición, lo cual evidentemente, pues como dices tú, alarga este bache. Luego sí que es cierto que en carrera llega a remontar posiciones por el propio ritmo que claramente tiene el Ferrari, viendo que su compañero se ha llevado la victoria compitiendo con los Mercedes que lo habían ganado todo hasta ese momento.
pero seguía estando lejos por un lado, del ritmo de Hamilton y por el otro lado también del ritmo de los de arriba. Terminando la carrera hubiese terminado en una sexta posición, probablemente. Claro, aquí tal vez ha habido un error, no sé si por parte suya, por parte de Ferrari, porque no han seguido la misma estrategia que Hamilton. Leclerc ha intentado estirar mucho más los stints de las gomas y claramente se ha visto en Hamilton que eso era un error porque la degradación que había era excesiva y de hecho mostraron un par de onboards de Leclerc peleándose con el coche constantemente, intentando estirar unos neumáticos de una forma que no tenía ningún sentido. De hecho, hay una radio en la que le dicen a Leclerc que pare y Leclerc intenta estirar en pos de a ver si suena la flauta y nos metemos en la batalla con los de delante, pero creo que aquí es una mala lectura de Leclerc de intentar aspirar a demasiado cuando no tenía claramente el ritmo y tal vez tendría que haber probado otra estrategia. Pero bueno, en definitiva, todo esto termina con un fallo hidráulico y termina con un abandono, así que todo lo que ha sucedido en la carrera da igual, porque terminas fuera de nuevo otro fin de semana y sumas otro DNF y con el otro lado del box con mejores sensaciones que nunca. Entonces Leclerc ahora mismo pues necesita reseteo e intentar recuperar la senda de los buenos resultados, porque además siempre aparece este Leclerc cuando las cosas no salen tan derrotista con declaraciones como tú decías. De cuesta ser fan mío, bueno, es el que piloto que se llamó estúpido a sí mismo cuando se echó con Bakú hace unos años. O sea, siempre deja estas declaraciones que no sé si le hacen muy bien de cara afuera. Pero bueno. A ver, también te digo, Hamilton es igual, ¿eh? Y Norris Sí, son iguales. Sí. Bueno, luego hablaremos de Antonelli. Cuando hablemos de Antonelli te quiero tirar una pregunta, pero pasamos. No, vamos a ello, va. Vamos a hablar de Mercedes. Mercedes, menudo fin de semana. Hemos tenido un Russell que parecía que recuperaba forma, pero que al final ha sido nada más que un tapón para Antonelli, quien claramente parecía que tenía más ritmo. Entonces, a ver, también te digo, yo como equipo de Mercedes tampoco hubiese hecho nada diferente si quiero mantener aún los dos pilotos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué le vas a decir a Russell? Oye, deja pasar a Antonelli, tu rival directo para el Mundial, porque Hamilton está viniendo. Yo entiendo la decisión, lo único es que claramente esta ha sido una carrera que ha perdido Mercedes y no una... Es decir, también la ha ganado Hamilton, pero entiéndeme, Mercedes ha decidido perderla. Cuando realmente un Antonelli que tenía muchísimo más ritmo, yo creo que hubiese sido capaz, si no se hubiese dado a lo mejor el tema del virtual, de conservar la primera posición y llevarse la victoria. Pero bueno. Sí. Claro, aquí se junta que Antonelli estuvo hasta el sábado por detrás de Russell. Russell parecía que era el claro dominador hasta la clasificación. Consiguió la pole, como he dicho antes, superando a un Hamilton que se quedó muy cerca, como he dicho, pero es que Antonelli se quedó bastante lejos. 3 décimas, pero estas diferencias entre pilotos del mismo equipo a ese nivel, pues claramente es una diferencia significativa, sobre todo con el rendimiento que estaba teniendo Antonelli. Entonces, claro, aquí ya se monta el contexto de estar Antonelli no detrás de Russell, sino que está detrás de Hamilton. Y luego se produce la segunda parte de esta, que el domingo yo creo que Russell no tenía el mejor ritmo de carrera. No sé, seguramente por un tema de la gestión de los neumáticos. Sí que es cierto que abrió hueco al principio, no sé si le metió mucha caña a las ruedas y luego las perdió, pero su ritmo fue cayendo. Y creo que en parte hemos tenido la carrera que hemos tenido la primera mitad de las primeras 25 vueltas, porque Russell no estiró el grupo. A diferencia de lo que hizo Antonelli en Mónaco, que abrió todo el hueco que pudo y dijo, mira, aquí si pasa algo yo tengo mucho margen de hacer un cambio estratégico o lo que sea. Pero en este caso Russell no podía escaparse, Hamilton tenía un ritmo muy alto y se mantenía cerca, Antonelli más o menos igual pegado a Hamilton, y esto también favorecía a un Norris, del que luego hablaremos, que creo que ha hecho un fin de semana también muy bueno, pasa que opacado por todo lo otro. Pero claro, es lo que decías tú, ¿qué va a decirle Mercedes? ¿Va a decirle a Russell o va a darle una estrategia más favorable a Antonelli en pos de saber que vas a sacrificar la carrera de Russell? Yo entiendo que aquí a nivel estratégico Mercedes ha hecho lo que más le conviene para mantener a sus dos pilotos mentalmente en el campeonato. Si aquí ahora mismo
A lo que voy, si Mercedes hubiese querido ir a por la carrera viendo que Antonelli tenía más ritmo, podría haber probado una estrategia de 3 paradas copiando a Hamilton, porque yo creo que por ritmo Antonelli y Hamilton no debían estar tan lejos haciendo stints similares. Y 2, en el momento en el que hay esta lucha, como he mostrado antes, si pones los stints de los dos pilotos, cuando hay este intervalo de vueltas en el cual Russell y Antonelli batallan en pista, aquí pierden mucho tiempo. Tú, si te fijas, Antonelli en ese segundo stint, con rueda bastante similar a Russell, Antonelli sabe hacer funcionar mucho mejor el neumático duro y se lo va comiendo casi medio segundo por vuelta hasta que se pega a él y empiezan a perder mucho tiempo batallando. Que esto todavía aumenta más la separación, la distancia en el ritmo con Hamilton y favorece que Hamilton, teniendo un ritmazo de estos de Hammer Time total, recupere casi los 20 segundos de la parada en 9 vueltas. Pero claro, aquí Mercedes, y de hecho Toto Wolff lo ha señalado, que aquí han cometido un error, de que tal vez debería haber habido una radio y haber gestionado la situación diferente porque cree que han perdido la carrera aquí. No solo a nivel estratégico, de haber decidido ir a por 2 paradas y de haberse equivocado, sobre todo en la última parada, haberse equivocado en cubrir a Norris y haberse olvidado de Hamilton, digamos, porque luego con el virtual pues ya han quedado completamente entregados, pero yo creo que ya, como he dicho antes, ya lo estaban, pero sobre todo gestionando este momento entre Antonelli y Russell. La inacción creo que ha sido la decisión que han tomado en pos a lo que has dicho tú y lo que he comentado luego. No dejar claro que el número 1 es Antonelli. Pero dentro de toda esta situación y Russell con esta segunda posición tras el abandono de Antonelli por otro fallo de fiabilidad del Mercedes, que este es otro tema delicado ya, porque ya se van acumulando abandonos de motores Mercedes y de la propia escudería matriz, digamos. Pasó a Russell en Canadá, le ha pasado de nuevo aquí a Antonelli. Claro, aquí este tema vamos a ver, porque parece que hay un problema de fiabilidad que por suerte para ellos, en principio, no hace falta recurrir a la Duo para mejorar el motor a nivel de fiabilidad. Pero bueno, otro tema. A Russell, como decía, parece que, sí es cierto, le ha presentado, o sea, le ha sonreído la suerte, porque al final parecía que iba a perder 3 puntos y ha acabado recortándole 18 a Antonelli, pero aún así, para mí Russell tiene que irse preocupado. Sí. Porque un fin de semana en el que estaba rápido, que el sábado parecía que se iba a llevar la carrera, de calle, no solo ve que Ferrari, el coche es competitivo y Hamilton está enchufado y puede llegar a pelearnos el Mundial, porque ahora mismo Russell sigue tercero en la clasificación, sino que Antonelli, un fin de semana en el que parecía que no estaba en ritmo de carrera, le estaba superando y le ha adelantado en pista. Y sin ayudas del equipo, quiero decir. Entonces, sí, Russell puede sonreír porque recorta posiciones, pero Russell también tiene que decir, que ha sido por el abandono. Porque me estaban superando y sigo sin estar ahí. Sigo sin ser el piloto que domina el domingo. Entonces, bueno, creo que Antonelli dentro de todo, dentro del abandono, no se va con malas sensaciones. Dentro de, evidentemente, que ha abandonado y ha perdido 18 puntos. Pero hago un poco esta lectura también de cómo estaba la carrera hasta el momento del abandono de Antonelli. Estoy bastante de acuerdo. A ver, y yo creo que Antonelli sale más reforzado que Russell. Es decir, la victoria psicológica de esta carrera, donde parecía que tú tenías que tener más ritmo, la volví a ganar yo. Yo creo que esto a Russell, obviamente, le tiene que sentar como una pata en los huevos. Porque es, desde Australia, todos y cada uno de los campeonatos que hemos hecho, Antonelli te ha pasado la mano por la cara. Y en este no ha sido distinto. Sencillamente es que, bueno, pues Antonelli tiene un fallo motor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sí que es cierto que Russell, yo creo que tiene que estar pasando por un bache psicológico importante al ver cómo su compañero, quien acaba de llegar al equipo, después de que él se lo haya currado tanto, era en teoría también el predestinato de Mercedes y demás, de repente llega Antonelli, le quite las cartas y se vaya a llevar el Mundial. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia. Sí, no, te iba a tirar. Tírala, porque iba a cambiar de equipo, así que. Vale. Primera pregunta es: tenemos a Antonelli ahora mismo líder del Mundial y hasta entonces su rival era Russell y veíamos que le estaba comiendo la tostada. Tú imagínate que ahora Ferrari
trae una actualización del motor en Silverstone, que es la fecha que se rumorea en prensa, cuando la traiga, y empiezan a cerrar más esta distancia y realmente el Ferrari es un coche que le puede competir a Mercedes. Puede que haya sido flor de un fin de semana, que Ferrari de repente aquí ha funcionado muy bien y luego iremos a otras carreras y tendremos 6 carreras iguales de completamente desaparecido. Pero pongamos en el contexto de que Hamilton puede realmente luchar por este mundial. ¿Tú crees que Antonelli mentalmente puede aguantarle el pulso a un Hamilton enchichado? ¿Por qué no es Russell? Me sorprendería mucho que fuese capaz. Es decir, yo creo que es un Verstappen joven. ¿Sabes? En plan de que es muy reckless. Y lo vimos, es decir, en este GP de Barcelona, el tío tenía bandera blanca y negra por límites de pista y continuaba apurando y apurando. ¿eh? Le ha caído sanción al final. Al final le ha caído sanción. Pues eso es lo que te digo. Esto es a lo que me refiero, que el tío es muchísimo más tirado para adelante. Es decir, yo creo que tiene mucho menos raciocinio a la hora de competir, porque no deja de ser un chaval de 19 años en su segunda temporada dentro de la Fórmula 1. Entonces, a mí me sorprendería mucho que fuese capaz de batallar con un Hamilton bien puesto. Y bien puesto quiere decir un Hamilton como el que estuvimos en 2021 luchando con Verstappen. Me sorprendería mucho que fuese capaz de batallarle el mundial. Que le llevara tan al límite como tuvo que ir Verstappen. Exacto. En algunas situaciones. Yo es que creo que Antonelli, por ejemplo, sí que le ha perdido el respeto a Russell, digamos, muy fácilmente. Sí. Pero en el contexto de luchar con Hamilton, no sé hasta qué punto le aguantaría el pulso. Si como en esta película que nos hemos montado ahora con Ferrari pudiendo competir de tú a tú en todas las carreras. Pero es que voy más allá. Gran Premio de Italia. Vamos a Monza. El público, la que se puede montar ahí, teniendo a un piloto italiano que puede ganar el mundial o que ya puede llegar con opciones de ganar el mundial. Imagínate que su mayor rival es la escudería de casa con Hamilton. O imagínate que Leclerc despierta, aunque ahora mismo eso parece más difícil. Pero bueno, se podría llegar a ver un escenario de este estilo. O incluso peleando por la propia victoria, tienes esa lucha del piloto italiano compitiendo con Ferrari, que Ferrari siempre que llega a Monza aprieta las tuercas de todo y da igual que se rompa, hay que ganar. Sí, entonces, vamos a ver un Gran Premio de Italia que creo que va a ser interesante en este sentido, de por fin un piloto italiano después de muchos años luchando por no por la victoria solo en el Gran Premio, sino por la victoria en el Mundial, compitiendo con la escudería de casa que también lleva casi 20 años sin conseguir un Mundial. Sí. Este año creo que se abre ahí un escenario bastante curioso ahora mismo. Que queda mucho todavía, pero... No, estoy bastante de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero bueno, lo que decía antes era que quería aprovechar a saltar a McLaren por una cosa que tú has comentado y que he pasado mucho por alto, pero es lo pesados que yo no entiendo por qué no hemos recibido una radio por parte de Antonelli diciendo cállate ya, pesado, con lo de Norris. ¿Cuántas radios hemos tenido del ingeniero de pista diciéndole a Antonelli tenemos que cubrir a Norris, tenemos que cubrir a Norris, tenemos que cubrir a Norris de plan? Me suda Norris. Yo lo que quiero es ganar. ¿Qué coño me importa que Norris venga o no venga? y obviamente, es decir, no me puedes estar lo suficientemente ciego como para saber que Hamilton está en la batalla. Por mucho que esté a 12 segundos por detrás, teniendo en cuenta que tiene neumático nuevo. Quiero decir, qué pesados fueron con lo de tenemos que cubrir a Norris. No sé si lo que querían era como quitar la atención del hecho de sé que tienes a Russell por delante, pero no te podemos meter para adelantar a Russell, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto estaban intentando maquillar esa parte, en plan como no vamos a hablar de esto, nos vamos a focalizar en que tienes a un Norris que está a 1,8, 2 y pico segundos de ti. Pero bueno. Es que al final, que Russell no estirara al grupo, les ha metido un poco en ese sándwich entre cubrir a Hamilton, que está haciéndonos undercuts, haciendo más paradas, o cubrimos a Norris. Y por la inacción que decíamos antes de no darle prioridad a ningún piloto, han tenido que sacrificar. Aunque no lo van a decir públicamente, yo creo que al final ha tenido que hacer eso. Pero es que me ha recordado... Norris parecía que Hamilton no existía. Sí.
Pero es que me ha recordado, no sé si te acuerdas también el año pasado, ahora no me acuerdo qué carrera era, no sé si era Hungría o cuál era, de que teníamos un Norris, es decir, un Piastri que le estaban dando información, no sé si era de Leclerc o de algo así, ese plan, tío, que me la sí. suda Leclerc. ¿Tú crees que importa dónde coño está Leclerc? Dime Pero dónde en ese está caso, el puñetero británico este. en ese caso fue claramente, ahí sí que estaban intentando Piastri era un mensaje de no Sí. ataques a Norris y las papayas rules de las narices, que menos mal que ya no estamos hablando de las papayas rules. Mira, una cosa buena de este año, no hay papayas rules. Sí, pero bueno, que sencillamente me recordó esa escena. En fin, vamos a hablar de McLaren, que de McLaren, a ver, yo creo que podemos hablar positivamente, porque sí que es cierto que tuvimos un GP de Canadá donde realmente había mucha distancia y diferencia, aún y traer novedades, y sí que es cierto que también teníamos esa estrategia de neumáticos los verdes, coño, ahora no me sale el nombre. Neumáticos de lluvia, pero Inters. eso, gracias. Madre mía. Que también, pues, determinó mucho la narrativa de esa carrera de los McLaren, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que tuvimos un pequeño de esperanzas con el primer paquete de mejoras, pero después esto se desvaneció un poco. Y también en Mónaco realmente no los vimos brillar. Entonces, ver ahora un Lando Norris que sí que parece que, no digo que esté ni muchísimo menos al mismo nivel que los Mercedes, pero que puede seguir a Antonelli durante gran parte de la carrera, es bastante esperanzador de cara a la escudería. Y tal como decías, yo creo que Norris también ha maximizado muchísimo sus resultados y ha llevado el McLaren a lo máximo a lo que puedo llevarle. A diferencia de su compañero de equipo Piastri, quien no solamente está muy lejos desde un punto de vista de ritmo, sino que encima ha tenido un Verstappen que ha quedado por delante de él, con un coche que es bastante inferior. Sí. La pena de McLaren está siendo todos estos abandonos por temas de fiabilidad, porque luego cuando el coche está en pista, a ver, no siempre está siendo irregular, es cierto, pero parece que en algunos momentos el coche puede estar ahí. Y yo aquí quiero rescatar, ya que he dicho que antes que Hamilton y Antonelli me parecen los dos pilotos en mejor forma esta temporada, Antonelli por las razones obvias y Hamilton creo que también por las razones obvias y sobre todo las 3 últimas carreras, pues yo Norris creo que no le pongo al mismo nivel de rendimiento, pero creo que está teniendo un buen nivel dentro de lo que le permite el McLaren en muchas ocasiones, al menos las últimas carreras, pero claro, es que acaba una de cada 3 ahora mismo el coche, entonces sí, Norris me parece que ha maximizado los resultados con el monoplaza y toquecito de atención a Piastri. Porque no es que termines lejos de tu compañero, es que terminas lejos de tu compañero y compitiendo con Verstappen, que sinceramente ha corrido Verstappen. Es decir, ha hecho una carrera, luego hablaremos de esto, pero ha hecho una carrera en la que no ni se le ha mostrado prácticamente a Max Verstappen este fin de semana porque el Red Bull estaba bastante perdido, pero es que Piastri estaba todavía más perdido. Sí. Entonces, toquecito de atención a Piastri, toquecito de atención a McLaren a nivel de fiabilidad y un poco de rendimiento, porque están ahí que parece que sí que no están y ahora Ferrari parece que ha vuelto a dar este paso adelante y McLaren se ha quedado un poco atrás, pero las sensaciones de Norris este fin de semana creo que han sido extremadamente positivas. No sé hasta qué punto, como he dicho antes, que Russell no pudiera estirar el grupo, no tuviera ese ritmo, le ha ayudado a que Norris no se descolgara y viéramos ese grupo de 4 bastante compactado. Que si hubiese sido con Antonelli delante, por lo que daba la sensación que en carrera, a lo mejor Norris sí que se hubiese acabado descolgando o hubiese acabado compitiendo con Russell, es que no lo sabemos. Claro, aquí estamos jugando a si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pero bueno, yo en definitiva, como digo, creo que me quedó muy buenas sensaciones por parte de Norris, tanto en carrera como en clasificación. Porque no se queda nada lejos y Piastri es que ha sido un fin de semana en el que, a ver, no ha sido horrible el fin de semana de Piastri, al final pues acaba sumando puntos para el equipo, pero en comparativa con el fin de semana de Norris ha estado desaparecido. Sí, sin ningún tipo de duda. Y con esto, y hablando de Verstappen, saltamos también al equipo Red Bull, que aquí comentar uno que claramente, y yo creo que podemos afirmarlo, es el cuarto coche, por lo menos por ahora, de la parrilla.
un Max Verstappen que ha vuelto a maximizar los resultados que podía. Y a mí del que me gustaría hablar un segundo es de Hadjar, porque es la segunda carrera consecutiva donde prácticamente se ha encontrado la posición en la que ha terminado. Pasó en Mónaco con el podio que después le han quitado, ¿vale? Pero después está, bueno, que aún así ha quedado cuarto, que teniendo en cuenta que el coche ni le funcionaba y los problemas que había tenido y demás, con penalizaciones incluidas, sorpresa fue que quedase cuarto. Pues ahora está esta sexta posición después de caer cual piedra y como poco a poco, y obviamente no le quito el mérito de los pedazos de adelantamientos que ha hecho después de la frenada principal de la frenada de la recta principal por el exterior, que han sido preciosos, pero claro, teniendo en cuenta que tenía un coche muy superior. Pero se ha vuelto a encontrar esta sexta posición después de que de golpe Leclerc abandonase y Antonelli más de lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos a Hadjar, quien va sumando puntos con posiciones que se encuentra. Así que, mira, muy, muy bien. Sí, poco más puedo añadir realmente. Volver a ver una mala salida de Red Bull. Bueno, nos sorprende, claro, el tema de Red Bull este fin de semana ha girado un poco más a todo lo que se ha hablado de la dúo, de que están bastante disconformes con que su motor sea el de referencia, viendo todos los problemas que están teniendo en tanto de fiabilidad como en algunos puntos, como pues por ejemplo las salidas. Claro, se dice que va a haber una especie de remedida o verificación de los análisis que ha hecho la FIA. Entonces ya veremos cómo queda este tema. Pero bueno, de Hadjar, mala salida. Como has dicho tú, acaba remontando la carrera, llevando el monoplaza hasta el máximo donde podía realmente traerlo, porque ya a partir de delante tenía a todo el grupo de coches rápidos que ya se le habían escapado. Nos ha dejado un par de adelantamientos bastante bonitos por el exterior de la curva 3, igual que Hamilton también ha hecho uno muy parecido, aunque el de Hadjar me parece un poco más estético porque ha sido como de antes. Pero bueno, sutilezas y tonterías. Y lo de Verstappen, como he dicho, fin de semana no es mal fin de semana, pero es un fin de semana en el que su función ha sido salir, ha medio intentado meterse un poco en la pomada con los de adelante, pero es que por ritmo no daba este fin de semana, y traer el coche a casa. Nos ha dejado un par de radios con que sufría con los neumáticos y las de siempre, pero poco más. Claro, entonces al final no voy a decir que ha sido un mal fin de semana de Verstappen, ni mucho menos. Ha terminado en cuarta posición y ha maximizado el resultado y encima ha quedado por delante de Piastri. Y bueno, los abandonos de Antonelli y Leclerc, bueno, Leclerc estaba detrás, pero el abandono de Antonelli pues aún todavía le da una posición más. Pero claro, la sensación es un poco más de Red Bull, de que ahora mismo es el cuarto equipo y que salvo milagro de Verstappen en una clasificación como la de Mónaco, no terminan de reaccionar. Entonces, no están lejos, podría ser un equipo que les quite puntos a algunos de los de delante en alguna carrera, como ya sucedió en Canadá, por ejemplo, pero no ha sido un circuito en el que las sensaciones hayan sido buenas, sobre todo por las características de Montmeló, ¿no? Esta prueba de algodón de la aerodinámica parece que no han sufrido muchísimo, pero no han sido lo suficientemente rápidos como para competir con los de delante. Entonces, bueno, siguen teniendo que hacer mucho trabajo, tienen mucho trabajo por delante. Y lo último que rescato aquí es las piezas estas que estuvimos comentando que habían diseñado para Mónaco en las aperturas de la aerodinámica activa. Pues algunos equipos, y entre ellos Red Bull, o Williams es otro de lo que lo ha hecho, que recupera la foto por ahí, ha como adaptado parte de esta pieza con el actuador. Entonces, el de Mónaco es la pieza que se muestra arriba, esa forma de perro que decía todo el mundo. Y para este Gran Premio de España adaptaron esto, incorporando el actuador, como decía antes. Así que parece ser que algo interesante han encontrado en esta área que les da cierto beneficio. No todos los equipos han incorporado lo que llevaron en Mónaco. Mercedes no ha montado todo ese árbol de aletines que estuvimos comentando, pero parece que algunos, parece que Red Bull hizo la inversión con la idea de, oye, que a lo mejor lo podemos mantener manteniendo el actuador. No creo que esto sea la pieza diferencial que haga que el coche funcione 1000 veces mejor, pero para estos, los típicos, lo que siempre decimos, ¿no? Los pequeños detallitos técnicos de la Fórmula 1 donde los equipos acaban rascando una decimilla más, y aquí parece que Red Bull no hizo la inversión en vano. Sí, estoy de acuerdo. Y con esto, pues saltamos, dejamos ya el top 4 para hablar del quinto equipo,
por lo menos por ahora, que es Alpine. Entonces, Guille, coméntanos un poco lo que ha sido el fin de semana de los dos pilotos de Rosa. Vale. De Alpine hablamos del fin de semana y luego hablamos del tema del podio de Gasly, porque hay una batalla legal que se ha abierto a raíz de eso entre Mercedes, Red Bull y McLaren, que es bastante interesante y que a ver cómo se acaba cerrando, aunque creo que podemos predecir un poco cómo se va a acabar cerrando, que es no haciendo nada. Pero bueno, centrándonos en el Gran Premio de Barcelona este fin de semana. Sí que es cierto que el sábado como que las sensaciones fueron raras en este equipo, ¿no? Teniendo la dinámica o viendo la dinámica que habían tenido las últimas carreras, parecía que iban a ser monoplaza de Q3 claramente, iban a ser la alternativa, y el sábado no fue así, pero es que es otro equipo que ha tenido un cambio bastante importante entre el sábado y el domingo, y de cara al domingo el ritmo de carrera sí que es cierto que han resurgido los dos, tanto Gasly como Colapinto han terminado en séptima y octava posición, aunque Colapinto al final ha tenido esta sanción de 10 segundos por no cumplir o por no reducir la velocidad significativamente durante la bandera amarilla, que le ha llevado hasta la 10ª posición. Pero bueno, al final Alpine, pese a la mala clasificación, quedando pues 14º y 15º, creo que salía Colapinto, o 13º, perdón, creo que había quedado por delante de Gasly, pues sí que consiguen llegar hasta las posiciones o la máxima posición que parece a la que pueden optar, viendo que los de delante este fin de semana sí que estaban bastante separados. Claro, aquí se abre un poco, pues de nuevo, el tema que voy recuperando constantemente del criterio de la FIA a la hora de aplicar estas ciertas sanciones, y una de ellas es la de reducir la velocidad significativamente, porque al final, si tú te lees el comunicado de la sanción, tampoco dan un reporte de no había reducido más de X kilómetros por hora o la velocidad excedía tal delta, o sea, que al final es algo como muy visual y un poco pues lo que le rota a los comisarios en ese momento, porque si tú te miras otros pilotos pasando por la misma zona, tampoco es que fuesen mucho más despacio que Colapinto. Entonces, pues de nuevo, un poco sanciones así aleatorias, que es una batalla completamente perdida. No voy a mencionar Australia 2023 porque sé que te enfadas. Y el otro tema así delicado de entre esta situación de Colapinto y Gasly ha sido ese intercambio de posiciones que le pidieron por radio a Colapinto cuando Gasly le encimaba por detrás. Claro, aquí, bueno, hay dos cosas. Una, si es cierto que Gasly tenía mejor ritmo y en ese momento tenías a un Hülkenberg por delante y parecía que en cierta manera Gasly podía aspirar a llegar más lejos, que tal vez Colapinto no estaba marcando ese ritmo diferencial y de hecho luego si te miras los ritmos de carrera de los dos, Gasly ha sido más rápido y Colapinto ha terminado unos 15 segundos detrás de Gasly o algo así, ahora no me acuerdo. Entonces parece que sí, que Gasly tenía más ritmo y que en pos de que el equipo sume más puntos, pues pueden ir buscando este intercambio, aunque Colapinto lo ha querido luchar por la radio. Pero claro, una vez ya abandona Hülkenberg y la posición es séptimo y octavo, entra sobre la mesa el típico intercambio de posiciones de, bueno, pues ya hemos luchado por esto, devolverle la posición a Colapinto y todo bien entre nosotros y que no haya malos rollos. ¿Podrían haberlo hecho? Sí. Que Gasly claramente le ha terminado muy por delante de Colapinto y podemos argumentar que Gasly le podría haber adelantado igualmente. También. Entonces, bueno, yo entiendo que haya gente que a lo mejor le haya enfadado esto. Yo creo que no vale la pena echar más leña al fuego, teniendo en cuenta también que Gasly sí que tiene contrato para 2028 y que Colapinto evidentemente no se va a poner a discutir o no se va a poner a plantarse delante de Briatore cuando hay este tipo de órdenes. Entonces, no ha habido otra que apechugar, me refiero. Y encima con la sanción de 10 segundos ya es que hubiese dado un poco igual. Sí, la verdad es que sí. Avanzamos ahora y nos vamos a... que quería comentar lo del podio, tío. Ah, es verdad, perdona. Comenta. El salseo. El salseo es... se devuelve el podio a Gasly después del Gran Premio de Mónaco. O sea, Alpine consigue ganar esta reclamación. Primero presentan las pruebas para que la FIA admita que hay pruebas suficientes o evidencias suficientes para evaluar el caso. Entonces, esto es lo que ganaron de cara a miércoles, cuando estaba comentando en el previo con Tomeu.
Y el jueves hubo como la resolución. O sea, Alpine había presentado estas pruebas de que la distancia que estaban utilizando para medir el límite de velocidad no era la correcta, no estaba bien medida, y parece que esto fue suficiente para que el jueves se hiciera oficial que Gasly recuperara la tercera posición 5 días después de que se le aplicara una sanción, o 4 días después de que se le aplicara una sanción y se le quitara esta tercera posición. Entonces, Hadjar pierde su primer podio con Red Bull. Bueno, ese es otro tema, pero el tema aquí un poco que se ha abierto entre los equipos es, por una parte tenemos a un Mercedes, a un Toto Wolff que ha dicho que están evaluando, oye, pues si tú has podido reclamar esto y te lo han concedido, ahora todas estas pruebas que ha reunido Alpine y que han hecho que la FIA reconozca que había un error, son evidencias nuevas que pueden abrir nuestro caso. El caso, que para que no se acuerde, el caso es que a Russell se le aplicó también una sanción por límite de velocidad que no cumplió en la parada de box y luego se le acabó aplicando un drive-thru. O sea, a Russell se le destrozó prácticamente la carrera. Bueno, se le destrozó la carrera con todas estas sanciones, claro. El caso de Mercedes es complicado, porque a Russell tú no le puedes desquitar esta sanción porque ¿dónde lo pones? Pero es que se suma una capa más a todo esto, que es McLaren y Red Bull, por su parte, han dicho, no están reclamando que se le quite, por ejemplo, a Piastri la sanción que cumplió también en carrera, en el caso de McLaren, sino que están diciendo no le podéis quitar la sanción a Gasly, y es lo que están reclamando, de que a posteriori este tipo de sanciones ya se han aplicado y no se pueden retirar, porque Piastri en declaraciones después de la clasificación decía, claro, es que le estás incentivando que los pilotos no cumplan las sanciones, porque yo, que he cumplido, ahora no me la puedes desquitar, pero sin embargo Gasly, que tiraron para adelante y terminaron la carrera con la sanción, sabiendo que en principio la tenían, le estás premiando. Claro, entonces aquí se abre un tema ciertamente delicado, que yo creo que lo que va a hacer la FIA es, va a coger una cortina muy grande, sí, va a tirarlo por encima del tema, van a sacar algún comunicado sobre otro tema para entretenernos con eso, y de esto se resolverá por lo bajín y yo creo que quedará completamente igual, porque es imposible resolverlo. Pondrán alguna línea a lo mejor en el reglamento diciendo, pues ya no se podrán quitar estas sanciones, alguna cosa así. Y otro tema, porque ahora mismo me parece que esto es irresolvible. O sea, no puedes devolverle a Russell nada, a Piastri nada, y queda un poco la motivación de Red Bull, de que, bueno, realmente lo que podrían hacer es, vale, pues le aplicamos la sanción a Gasly y Hadjar tercero. Es como el único escenario que se me ocurre. Pero yo creo que no quedará en nada. Estoy de acuerdo. Quiero decir, al final también van a buscar lo que les sale más a cuenta y ya está. Es la gracia de la Fórmula 1, ¿no? Y de estos reglamentos con cero objetividad y súper abiertos a la discusión, que es, bueno, ¿qué es lo que nos conviene? Esto, pues tiramillas. ¿Desde cuándo la Fórmula 1 toma decisiones polémicas? Si es que... En fin. Bueno, alguna que otra toman, ¿eh? Alguna vez, de vez en cuando, pero... normalmente buscan enfadar al mínimo de gente posible. Dicho esto, vamos a Racing Bulls, quien traía esta libreta guapa. Bueno, a mí me gusta, no sé a ti, pero... No, a mí lo estuve hablando con Tomé el otro día y aprobamos, pero 100%. O sea, Racing Bull sigue trayendo liveries increíbles. El problema es que trae tantas que ya no sabemos cuál es la livery oficial. Efectivamente. Pero bueno, ambos pilotos, quien otra vez vuelven a acabar ambos en los puntos. Te diría que esta vez más meritoriamente que no con Mónaco, que sí que es cierto que se lo encontraron un poco. Pero en este caso tenemos un Liam Lawson terminando P8 y un Lindblad terminando P9 y sumando algo de puntitos al equipo Racing Bulls, quien ahora mismo está bastante cómodamente en sexta posición y más cerca de Alpine que de Haas. Sí que es cierto que puede que se hayan equivocado un poco con la estrategia al final, estirando mucho los neumáticos. Bueno, realmente Racing Bulls lleva 2 fines de semana cuya estrategia es Lindblad, tú quédate y veremos. Tú estira y ya veremos. Y sí que es cierto que por ritmo de carrera no estaban descolgados, pero se han visto un poco beneficiados por el abandono de Hülkenberg y luego esta sanción de Colapinto. Si no,
yo creo que hubiesen quedado 2 posiciones más hacia atrás. Entonces, el Racing Bulls este fin de semana no era el Alpine en ritmo de carrera, pero sí que es cierto que no están en esas sensaciones que está teniendo Haas de estar completamente descolgado. O sea, Racing Bulls de momento está haciendo las cosas bien y sigue en esta línea de ser un coche que, aprovechándose un poco de los abandones del resto o incluso a veces por su propio ritmo, es un coche que puede estar adelante. O sea, no hay que olvidar en Canadá que Lindblad estaba ahí, que parecía que podía hacer un podio. Pasa que no acabó, que no salió, que no dio una vuelta de carrera. Pero bueno, que Racing Bulls, a lo que voy, es que lleva 2-3 carreras que las sensaciones son bastante positivas y están ahí no muy lejos de Alpine y podemos ver una lucha interesante en esta zona por la quinta, sexta posición. Ya veremos si alguno de los de atrás se acaba sumando. Pero bueno, en definitiva, poco más que comentar. Carrera sólida de los pilotos. Lindblad creo que al final como rookie no le estamos dando tampoco mucha importancia a que está teniendo bastantes buenos resultados. Y Lawson es que realmente, seamos sinceros, ¿quién le importa si Lawson lo hace bien o lo hace mal? ¿No? Sí. O sea, ¿cuál es el futuro de Lawson ahora mismo en la Fórmula 1? Esperar que salga algún otro piloto de la academia y a Lawson lo ventilen. Y que se quede algún asiento libre en Audi o Cadillac o vete a saber y ver si Lawson suena como nombre. Yo creo que es un poco ahora mismo la situación. Cadillac lo veo como la única opción donde realmente podría llegar a tener sentido que se fuese una vez Bottas o Pérez colgasen el casco. Pero sí, es decir, ya lo dijimos en su momento, cuando fue relegado del primer equipo, sabíamos que el futuro de Lawson, obviamente por el primer equipo de Red Bull, no volvería a pasar y solamente se quedaría aquí como una especie de plantilla hasta que de repente apareciese alguien que le pudiese quitar el asiento. Y en este caso si se va Verstappen. Si se va Verstappen y por llenar el asiento rápido. Pero por llenarlo. No se me ocurre. Claro. Sin que realmente sea vamos a meter al mejor piloto ahí. Que yo creo que antes incluso que meter a Lawson intentarían fichar a alguien. Mucho, pero que mucho antes de que fuese Lawson quien ocupase esa posición. Pero bueno, lo único es que Lindblad sí que parecía que tenía más... que prometía un poco más. Aún llevamos muy pocas carreras, ¿eh? Pero que quiero decir que tengo la sensación que a estas alturas de la temporada Hadjar había dejado mejor huella de lo que Lindblad por lo menos por ahora está dejando. Aún así, obviamente, si alguien se tiene que ir de aquí porque hay alguien en las filas de abajo que quiere subir, va a ser Lawson sin ningún tipo de duda. Por lo menos, como lo veo yo. En fin, totalmente. Vamos a hablar de un equipo absolutamente desaparecido, que es Haas. Y cuando digo desaparecido es que prácticamente nadie ha visto absolutamente nada de ninguno de los dos pilotos. Ocon en algún momento que ha hecho algún adelantamiento, pero más allá de eso, Haas empezó bastante fuerte y ahora está completamente desaparecido. Sí, es que no podemos comentar demasiado. Berman ha abandonado la carrera y yo me he enterado cuando ha terminado. Sí. Porque estaba ahí en la lista de abandono. A ver, no lo estoy exagerando, sí que lo había visto, pero no ha habido mucho que comentar del fin de semana de Haas y es que necesitan urgentemente actualizar el monoplaza y que les funcione, porque sí, el otro día acabaron sumando, tampoco están tan descolgados evidentemente como Cadillac y Aston Martin, pero parece que Racing Bulls y sobre todo Alpine pues van sumando grandes premios tras grandes premios con muy buenas sensaciones y Haas ahora mismo, salvo sorpresa, cuesta ponerle un poco en la quiniela de ser un equipo que opte a puntos. Como digo, están habiendo tantos abandonos que hasta Fernando Alonso el otro día con el Aston Martin sumó un punto en Mónaco. Pero evidentemente esa no es la forma ideal de sobrellevar una temporada. Entonces, poco que comentar realmente de Haas porque siguen un poco en la misma dinámica de las últimas carreras. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza todo. Lo que también te digo es, este buen hombre, quien el año pasado estaba tranquilamente construyendo ese argumento de por qué tendría que irse a Ferrari, por pena y desgracia, como el coche seguramente no da para lo que da, yo todo lo que escuchaba en su momento de Berman, es algo que no se está escuchando ahora. Que eso también dice lo que decimos siempre, eres tan bueno como tu última carrera de Fórmula 1 y si por pena y desgracia no te acompaña el coche estás jodido. Pero
Sí, sí. Tanto que se escuchaba su nombre y ahora como Haas está absolutamente desaparecido, pues nada, aquí estamos. Sí, sí. Es una narrativa que se ha perdido, porque además las buenas sensaciones de Hamilton y cómo está rindiendo, es que no suena a que se vaya a retirar. Claro. El año pasado sí que es cierto que parecía, ¿no? que mentalmente estaba fuera y que no estaba motivado para competir y que no le salían las cosas. Pues que claro, ahora mismo... bueno, pues, también te digo, imagínate que Hamilton gana el Mundial. Mejor hace un Rosberg. En el octavo, ¿sabes? Obviamente. Sí. Por todo lo alto también, ¿eh? Esto sí, pero claro, se tiene que superar a Antonelli que ahora mismo está bastante intratable. Pero bueno, vamos a continuar y nos vamos a una de las escuderías favoritas de este canal, que es la de Williams, con un Albon que ha salido a testear, ¿vale? Porque me imagino que todo el mundo lo habéis visto, pero estaba a más 10 vueltas o 11 vueltas durante una buena parte de la carrera. Ahora repasaremos por qué. Y después también un Sainz que tampoco ha brillado demasiado. No ha sido el fin de semana de Williams para nada, ¿no, Guille? Lo ha dicho Carlos Sainz, que el coche no estaba para nada este fin de semana. Desgraciadamente, primer gran premio de los que son en casa, digamos, esta temporada. Y ninguno de los dos coches, ni Aston Martin ni Williams, que sí que ha tenido algunas carreras más brillantes dentro de las posibilidades a las que puede optar ahora mismo Williams, pues alguna carrera más brillante esta temporada aquí no se ha dado. Y por un lado tenemos pues un Sainz que no ha podido optar más de la 12ª posición pese a todos los abandonos, pues que no había mucho más ritmo en el monoplaza. Y luego está todo lo que le ha pasado a Alex Albon, que sí, claro, es una subtrama interesante. Ha habido como 2 o 3 cosas así curiosas este fin de semana. No solo la victoria de Hamilton y la lucha de los Mercedes, sino por detrás han ido pasando cosillas como lo que le ha pasado a Albon, que es que se le soltaba la onboard. La cámara onboard le iba bailando y de hecho hay alguna imagen que se puede ver cómo le va oscilando y han tenido que retirar el coche para arreglar el problema. Se ha estado unas cuantas vueltas en el pit intentando arreglar el problema. Y finalmente, como has dicho tú, ha salido con 10 o 11 vueltas doblado, un poco pues a testear el monoplaza. Y claro, lo curioso de todo esto es que como no ha cumplido el 90% de la distancia de carrera porque le han doblado demasiado, digamos, no ha podido dar más vueltas, porque una vez termina el primero ya se termina tu carrera, pues aparece como no clasificado este fin de semana. Entonces sí, como has dicho tú, Albon literalmente ha salido a testear e a intentar sacar más datos, que es algo que realmente le viene bien a Williams, que es curioso que no vino a los test de pretemporada de Montmeló, pues aquí los tienes. Los test de pretemporada de Montmeló de Williams, los hemos vivido en primicia y retransmitidos. Nos quejaremos. Y el último tema, que no lo alargo más, es lo que he comentado antes de Red Bull, de cómo recuperaron esa pieza de la aerodinámica activa que montaron en Mónaco y la han adaptado a este Gran Premio de España, este Gran Premio de Barcelona. Pues aquí, es que pero es que sigo llamando San Marino a Gran Premio San Marino a Emilia Romagna, entonces, ¿qué esperamos? Williams, por su parte, también ha adaptado esta pieza en el activador de la aerodinámica activa. Como vemos, no ha sido suficiente para que el coche sea más competitivo y bueno, al final, pues Williams, pues casco y a seguir remando. Pero Williams no era el único que no trajo en Mónaco. Williams fue el que no trajo y el jueves por la noche imprimieron con una impresora 3D una pieza y la montaron. De hecho, hay un vídeo en la cuenta oficial de Williams como que lo muestran, eso, que la están acabando de acoplar bien al alerón. Entonces, sí, Williams fue el equipo que no lo trajo, pero lo incorporó y ahora es un equipo que parece que lo ha adaptado. No sé, no me he puesto a comparar si es la geometría más o menos parecida o si es exactamente la misma, pero bueno. Tenían que disimular que lo que estaban haciendo era con cabeza y no sencillamente un apretón de última hora de, oye, todo el mundo lo lleva, vamos a inventarnos algo, ¿no? Ahora para la próxima carrera lo quitarán, dirán, no, es que no le vimos, al final en pista no le acabamos de ver rendimiento. Exacto. Y de Audi, ¿vale? Que tenemos un Hülkenberg que terminó en DNF y un Bortoleto que terminó en P11. Sí que es cierto que las sensaciones de este fin de semana son mejores, sobre todo
a manos de Hülkenberg, quien, hasta la historia que ahora nos contarás, Guille, porque es divertida de narices, iba como primer piloto de la zona media. Entonces, Sí. un Audi que hasta ahora hemos visto muy desaparecido, parecía que este fin de semana, a excepción de esta historia para los libros que ahora contaremos, pues iba a puntuar, pero que por pena y desgracia no ha terminado siendo así. No sé si iba líder de zona media o estaba Lawson. Es que ahora Yo no diría, recuerdo. no lo sé. No iba como líder por lo que voy a contar ahora, porque Sí, evidentemente tenía un por piloto esto, ¿no? delante que era Lawson. Entonces, Sí, pero sí que a lo mejor claro, iba por delante de los alpinos, eso seguro. sí, en este caso sí. De hecho, el intercambio de posiciones que hemos comentado antes de Gasly y Colapinto venía un poco a Era raíz de que por... Gasly pudiera atacar a Hülkenberg. Pero bueno, todo esto ha quedado en nada porque Hülkenberg ha abandonado, como has dicho tú. Y el abandono de Hülkenberg es una de estas historias raras de la Fórmula 1 que suceden de vez en cuando y vale la pena comentarlas. Porque, como decíamos antes, Hülkenberg no iba como líder de la zona media porque precisamente delante tenía a Liam Lawson, que he recuperado aquí la captura de uno de los momentos en los que Lawson se sale un poco de pista, hace tormenta arena de gravilla sobre el coche de Hülkenberg con la mala suerte de que cae sobre el botón de parado de emergencia del Audi. Y entonces, acto seguido, se le paran todos los sistemas a Hülkenberg y a duras penas es capaz de devolver el coche a boxes, que lo tiene a una curva. O sea, esto es la curva 13. Está a pocos metros de la entrada de box, o sea, por suerte le ha sucedido ahí y ha podido traer el coche a pit y no se ha parado en medio de la pista provocando algún virtual o lo que fuese. Pero bueno, como digo, Hülkenberg parece que tiene la suerte de Fernando Alonso, porque estas cosas sería lo típico que le pasa a Alonso, como aquella piedra que le dio en la suspensión delantera en Monza el año pasado, que acabó haciendo que se rompiera. O sea, una de estas historias un poco rocambolescas, pues aquí es que todavía es más rocambolesca como para que te caiga encima del botón y te active el parado de emergencia del coche. O sea, malísima suerte de un Hülkenberg, como decías, pues estaba teniendo muy buenas sensaciones este fin de semana. Se había metido el coche en Q3, había clasificado por detrás de Lawson, eso sí, pero claro, por delante de Leclerc, en novena posición, porque Leclerc se quedó sin tiempo, luego se vio superado, pero estaba en esa lucha por los puntos. Un Audi que ya decíamos que había tenido un inicio bastante, no sé si prometedor, pero con buenas sensaciones y que se había ido apagando pues, con todos estos problemas de fiabilidad y que no estaban sabiendo exprimir o sacar buenos resultados en carrera. Y este fin de semana, que parecía que podía haber algún punto por el lado de Hülkenberg, ya ha terminado en nada. Y Bortoleto, por su parte, pues no ha tenido tampoco un fin de semana o una carrera extremadamente memorable, digamos, y ha terminado en 11ª posición, teniendo en cuenta todos los abandonos. Entonces, bueno, pues Audi otro fin de semana que se va en blanco, aunque se puede tal vez pensar que para las próximas carreras estas sensaciones de Hülkenberg se puedan mantener, ya veremos. Sí. Y con esto ya nos vamos directamente a Aston Martin, que tengo ganas de escuchar esto que hay que sacar positivamente del fin de semana. Bueno, es que es un fin de semana como todos realmente, como todos. Comentar el fin de semana Aston Martin es comentar una tragedia, pero es que además aquí se suma al cuadrado o a la potencia que quieras, siendo el Gran Premio de casa y siendo probablemente el último Gran Premio en Montmeló que corra Fernando Alonso, él lo ha dicho. Pero claro, tiene un poco de trampa esta declaración porque que la gente no olvide que el año que viene no se corre aquí. Montmeló entra en esta dualidad año a año con Spa, entonces no se volverá al Gran Premio, no se volverá a correr un Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló hasta 2028. Claro, por eso decía que esto no quiere decir que Alonso se retire el año que viene, que eso es otro tema. Del fin de semana, ¿hay algo que comentar aparte de que Stroll ha superado por fin, después de 41 grandes premios, a Alonso en clasificación? Teniendo a los dos monoplazas en 22ª posición y 21ª. Es que lo triste al final es que el gran tema de conversación en cuanto al aficionado español este fin de semana era la guerra o el conflicto que hay montado entre Fernando Alonso, DAZN y Telecinco. Bueno,
no entre Dazón y Telecinco, sino Alonso dándoles declaraciones a Telecinco y no respondiendo de nuevo a los micrófonos de Dazón por esta cruce que llevan desde hace ya unas cuantas carreras. Entonces, que estemos hablando de esto y que este sea el tema más importante, pues creo que es bastante representante de la situación del monoplaza actualmente. Y lo han seguido diciendo por activa y por pasiva que les quedan por lo menos 5 carreras, ha dicho Fernando Alonso, que claro, 5 carreras ya te vas a después del parón del verano. Mike Crack dice otra cosa, Adrian Newey dice que antes del verano. Entonces, como que el mensaje de Aston Martin de cara a la galería no lo tienen muy claro, pero yo creo que el resumen, que al final todo esto de dar fechas distintas o cada uno un gran premio distinto, a mí lo que me deja claro es que esta temporada las expectativas reales de que haya una mejora para luchar por la zona media son bastante relativas, sobre todo por todo lo que hemos estado comentando de los problemas intrínsecos en el diseño que tienen con la caja de cambios y la sincronización y el motor Honda por otro lado, y que el chasis tampoco está funcionando como se pensaba, o sea que tienen muchas cosas que resolver, y esto ya no es cuestión, yo ya no quiero ni oír de las mejoras, ni del coche B, ni de... Yo no quiero oír de estas cosas porque al final ya es agotador. Al final tienes el abandono de Stroll, que ya está desquiciado con la vida. Cada vez que le preguntan parece que le jode contestar, básicamente. Y luego tienes a Alonso, que tiene este abandono por problemas en la batería, una batería que además le tuvieron que cambiar para empezar la carrera, y de hecho empezó desde el pit, o sea que ni siquiera pudo tener un momento ahí bonito en la salida como nos ha ido regalando en algunas carreras, donde sí que consigue remontar algunas posiciones. Aquí esto completamente fuera. Termina abandonando por un problema en la batería. Además, hay este momento así raro, no raro, pero este momento en el que el monoplaza se queda parado y no pueden tocarlo porque parece que estaba cargado eléctricamente y tienen que esperar a que los comisarios puedan llegar a tocarlo. Hay como una luz que señala esto, y estaba Alonso explicándoselo a los comisarios de que no lo tocaran, y de hecho a mí me ha parecido curioso, volviendo un poco a la FIA y sus criterios raros a la hora de decidir las cosas, que no sacaran un safety car. O sea, como que a veces les tiembla muy poco la mano para sacar un safety car, y aquí como que han dicho, no, aquí todo virtual. Me ha llamado la atención. No sé si lo he preferido o no. Al final lo han sacado el monoplaza rápido, o relativamente rápido, pero que me ha sorprendido, que pensaba que con el tiempo que lleva el coche ahí iba a ser un safety car y todavía vamos a tener una relanzada con Hamilton, los Mercedes, Norris, ¿sabes? Que hubiese sido también un escenario curioso, pero no se ha dado el caso. Entonces, lo último que quiero rescatar es lo que ha dicho Mike Crack. Y luego ya pasamos a hablar de un momento a los rumores del futuro de Alonso. Pero Mike Crack, dentro de toda esta situación, pues no vais suelta que todavía hay algo positivo que rascar y que la parada en boxes ha sido buena. Hostia, esto ya es acogerse a lo que puedes y más, ¿eh? ¿Qué narices? ¿Qué huevos? Es que lo siguiente será, bueno, el fin de la carrera mal, pero llegamos todos el jueves bien, ¿sabes? Claro, ese es el punto. Es decir, había coche, ¿no? Quiero decir. Sí. Oye. Claro, es que podríamos decir, es que en los test de pretemporada de Montmeló no estábamos el primer día. Y aquí sí. Entonces, claramente, brotes verdes. Claramente brotes verdes, pero bueno. Es que no vale la pena comentar la carrera ni de Alonso ni de Stroll ni el fin de semana, porque al final es lo que hay. Creo que lo último así destacable del fin de semana es las imágenes impresionantes de la afición española apoyando a Alonso y una vez más, ¿no? Ver que la Alonsomanía viaja hasta el circuito de Montmeló pese a la situación. Todavía la gente se sigue movilizando, y al final Alonso lo ha dejado en redes sociales, que ha sido un fin de semana muy especial para él en este sentido, de posible última carrera aquí y ver a toda la afición tan volcada pese a esto, que al final esto es mérito de la gente, ¿no? Que sea un fin de semana tan bonito para el piloto en una situación como esta, en la que prácticamente no hay mucho que celebrar, pero bueno, hay miles de vídeos, miles de imágenes de cómo la afición apoyaba a Alonso incluso en el momento del abandono, y creo que esto al final es de agradecer seguramente por parte del piloto y por parte del espectador que lo ve desde fuera, que queda como muy bonito todo, ¿no? Digamos. Y el último tema, ya que no vamos tampoco a extendernos muchísimo más, pero
rumores de futuro Alonso. Es que, claro, estamos en una situación en la que tiene que salir este tema ya va tocando. Rumores de Alonso yéndose al PIN el año que viene. All right. Here we are again. Sí, de nuevo, exacto. De nuevo. Que es esta la tercera vez, ¿no? Ya. Porque hubo el PIN y anteriormente también fue con Renault. Quiero decir que... Bueno, hubo Renault, hubo retorno a Renault, hubo ya la época del plan, y sería la cuarta vez. Exacto, la que se cuarta volvería. vez, pero la tercera que se vuelve, teniendo en cuenta la primera fue la original. Sí, sí. Y la quinta o la sexta que suena que Alonso va a está en negociaciones con Alpine o cualquier tema de estos. Bueno, yo lo que voy es que nadie olvide que Briatore sigue llevando a Fernando Alonso. Evidentemente esto alimenta los rumores de Alpine, pero yo lo veo de otra forma. ¿Cuál va a ser el sablazo o la de pasta que le quiere sacar Briatore a Lawrence Stroll para renovar a Fernando Alonso una temporada más? O sea, porque estos rumores suelen salir cuando hay épocas de renovación. Siempre, sí. Históricamente, antes de que Alonso anuncie alguna renovación, salen rumores de que se puede ir a mil equipos. Pero con Fernando Alonso, con Leclerc, con Piastri, con todos. Y aquí yo creo que esto simplemente es una especie de paripé un poco. No paripé, pero sí, que a lo mejor sí que hay una negociación, o sí que se ha llegado a proponer. Pero creo que al final esto terminará con una renovación de un año más con Aston Martin. Aunque es cierto, y no sé cómo lo ves tú, que dices, oye, si voy a renovar un año más, si voy a estar un año más, confío en que Aston Martin Honda puedan realmente dar un paso adelante, o intento tener un último año en un coche de zona media medianamente competitivo y terminar con mejores sensaciones. Yo creo que es Alonso. Yo creo que te quedes en un proyecto que, si realmente funciona, me va a dar un coche ganador. No me voy a un equipo de zona media sencillamente para decir de terminar el año un poco mejor, que quiere decir con algún P5, P6. Como mucho. No, Gasly ha hecho podio. Sí, pero por circunstancias de la vida. También los hizo Ocon y Gasly en Brasil. Y quiero decir, me resultaría muy raro que ahora de golpe Alonso se cambiase de equipo a uno que no sea uno de los top 4, francamente. Sí. Pero bueno, a ver, todo puede yo pasar. no creo que se cambie. Además, Alpine, sí que es cierto que Briatore, yo creo que si Alonso realmente le dice de ir, movería lo que tuviera que mover. Pero también piensa el proyecto de Alpine, ¿no? Tienes a Gasly renovado hasta 2028, con la Pinto es un poco la apuesta. Esto también lo señalaba Jorge Peiro, periodista, que siempre va trayendo declaraciones desde los propios grandes premios, y lo señalaba un poco esto también, de que al final la apuesta con la Pinto es, la apuesta de Briatore también es con la Pinto. Claro, hacer un movimiento para tener a Alonso un año, muy bonito y tal, pero rompes un poco todo este proyecto. No lo sé. Y ya no solo eso, sino que aquí también recordemos que Alonso fue convencido a Aston Martin no únicamente por el hecho de tener el coche ganador, sino después de todo lo que va a ser post carrera profesional. Entonces, que, a ver, no vamos a hablar de que no tenga la vida solucionada este hombre, pero me refiero a que tirarlo todo a la mierda por una temporada en Alpine me resultaría curioso, de verdad. Pero bueno, vamos a avanzar ya, que esto nos está quedando muy pero que muy largo, para hablar de Cadillac, que no sé si Guille tienes algo que añadir, más allá de que Pérez ha quedado P14. Abandono de Bottas de nuevo, se le suelta el pedal de freno durante los libres y parece que lo han solucionado, pero luego resulta que durante la carrera a Pérez le sucede lo mismo y tiene un problema con el... Bueno, es que de hecho Bottas tiene un accidente porque se le suelta el pedal de freno y le frena la grava. O sea que aquí, pues de nuevo Cadillac con estos problemas en el monoplaza que no terminan de solucionar nunca, y que los pilotos han señalado más de una vez que están un poco preocupados por la seguridad del monoplaza. Y Pérez también ha reportado el mismo problema durante la carrera, entonces creo que tiene bastante mérito que haya llevado el coche
el coche hasta la meta. Pero bueno, que al final el mérito de Cadillac de todo el fin de semana es haberle metido un segundo a Aston Martin en clasificación y tener mejores sensaciones que ellos en líneas generales durante todo el fin de semana. Y poco más. Sí. Pues bueno, con esto cerramos ya los equipos y nos vamos a nuestro mundial particular. No, yo creo que pasaría. Yo creo que pasaría de aquí. No, vamos allá. Porque, madre mía, Guille, menuda hostia en toda la boca que te has llevado este fin de semana. Espectacular, sí, ya está. No, si pierdo lo de siempre, dejaré mi cargo y ya está. No, por favor, que entonces se termina el canal. Tampoco dramaticemos. Vamos a calmarnos. Pero, oye, yo sabía que me había salido bien por la pole de Russell y la tercera posición de Norris. No me acordaba de la P5 de Piastri. Pero ni tan mal Tomeu, también. No, sí, no. Yo fatal. 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 O sea, poco puedo decir. Pongo a Gasly décimo y el décimo es con la Pinto. O sea, es que me va saliendo todo mal. Sí. Leclerc no sé si estaba a P5 cuando abandona. No sé si estaba a P5 o P6, ya es que ya me da igual. Pero nada, abandona. Y de hecho pongo a Antonelli como todo y ¡pum! Puntito para el gafé. Ahí sí que me lo he anotado. Sí. Pues claramente le he gafado. O sea, pole primera posición y Driver of the Day y DNF. Pues ya está. Al menos creo que se lo... Ese estoy recuperando, Estoy recuperando. Pues mira, aquí sí que estamos igualados. Pero sí. Y ojo... Hostia, ni tan mal. Menuda predicción también se hubiese marcado Tomeu con Hamilton de por medio, Si apostara lo que realmente quiere y no fuese a intentar sumar puntos. Exacto. Yo creo que se hubiese llevado puntos de Hamilton. Sí. Pero hemos tenido suerte. Sí. Está haciendo el contraste. En fin, vamos a dejarlo aquí. Como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo que ha llegado hasta este punto del vídeo. Os agradecemos muchísimo el apoyo y que nos continuéis siguiendo día a día. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente previo. Que vaya muy bien, muchísimas gracias y un saludo para todos. Chao.